Buenas noches, mi nombre es Pilar Salas. Voy a tratar el tema de probabilidad genética para el componente práctico del curso de genética. Los objetivos de este trabajo son identificar las leyes de la probabilidad que nos sirven para predecir los resultados de determinados eventos. Aplicar estas en ejercicios prácticos de las ciencias agropecuarias. Unos conceptos importantes a tener en cuenta son probabilidad, que es la posibilidad cuantitativa que ocurra un evento, se representa como P de X. Siempre va a ser un valor comprendido entre 0, que quiere decir que no puede ocurrir, y 1, seguro que va a ocurrir. Estar en ese rango de 0 a 1. La ecuación de la probabilidad es P es igual a casos favorables sobre número total de casos posibles. Gen es el fragmento de ADN que contiene la información genética correspondiente a la producción de los aminoácidos de una proteína particular. Alelo es una de las posibles variaciones de un gen que determina la expresión fenotípica de un carácter. Los genes aparecen en parejas en cada locus y se separan durante la formación de los gametos. Homocigoto es el individuo con dos alelos idénticos para un mismo carácter. Puede ser homocigoto dominante, que sería A mayúscula, homocigoto recesivo, que sería A minúscula. Heterocigoto, que es el individuo con dos alelos diferentes para un mismo gen, en este caso A mayúscula, A minúscula. Los alelos recesivos son aquellos que solo expresan la característica o fenotipo para un individuo homocigoto para dicho alelo. Siempre se va a representar con la letra A minúscula. Y los alelos dominantes son aquellos que se expresan tanto en heterocigotos como en homocigotos. Siempre que aparezca la letra mayúscula quiere decir que ese es el carácter que se va a presentar en el fenotipo. Ahora un ejercicio de aplicación para poder analizar las leyes de la probabilidad. Dice que se cruzan dos conejos blancos que tienen descendientes blancos y negros. El color blanco de los conejos es dominante sobre el color negro. Tenemos claro que los datos del ejercicio son color blanco dominante, va a representar con la A mayúscula, color negro recesivo con la A minúscula. Para poder obtener hijos de los dos colores, obligatoriamente el cruce debe ser de dos heterocigotos. En este caso sería A mayúscula, A minúscula por A mayúscula, A minúscula. Al cruzar esto obtendremos la progenie F1. Para obtener las probabilidades de esta progenie F1 debemos utilizar el cuadro de Punnett. Este cuadro de Punnett nos puede dar soluciones a preguntas como ¿cuál es la probabilidad de que el segundo descendiente sea blanco? En este caso, como no existe un orden específico, hay una sola característica, entonces para cada descendiente siempre va a existir la misma probabilidad. Entonces por ejemplo, la respuesta a esta pregunta la podemos dar analizando el cuadro de Punnett, que se hace de esta manera. Hembra, macho, heterocigotos, donde nos va a dar unas proporciones genotípicas de A mayúscula un cuarto, quiere decir que va a ser blanco. A mayúscula, A minúscula, 2/4, serían estos. Y A minúscula, un cuarto, que sería este. Sería el genotipo. Y para el fenotipo, entonces podemos observar que para blancos, siempre que tengan la letra A mayúscula, que sería para estos tres casos, entonces serían 3 de 4 o 3/4, que eso sería un 0,75 o un 75%. Y para negros, que sería este que tiene las dos A minúscula,
los dos alelos recesivos, entonces tendríamos que es un cuarto, 1 de 4 o 0,25 o el 25%. Y esta proporción fenotípica es 3 a 1. Aquí se ve cómo se hacen los cruces también, si no es en el cuadro de Punnett de esta manera. Respuesta a cuál es la probabilidad de que el segundo descendiente sea blanco. Entonces dice la probabilidad que el segundo descendiente sea blanco es de 3/4, que siempre para un descendiente blanco va a ser de 3/4 o del 75%. Una de las reglas de la probabilidad es la regla del producto. Es que establece que la probabilidad de que ocurran juntos dos o más eventos independientes puede calcularse al multiplicar las probabilidades individuales de los eventos. Se usa cuando solo existe una forma de hallar un resultado, por ejemplo, en un problema, cuando se tiene un orden específico que ocurra. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que los dos primeros descendientes sean blancos y el tercero sea negro? Únicamente tenemos una respuesta, que es que sean los dos primeros descendientes blancos y el tercero sea negro. Entonces ya sabemos que para blanco siempre va a ser 3/4 y para negro va a ser 1/4. Entonces decimos, primer descendiente que sea blanco serían 3/4, segundo descendiente blanco serían 3/4, tercer descendiente negro sería 1/4. Multiplicamos estas probabilidades y nos da 9/64, que es una probabilidad bastante baja. Si hacemos la división de esto nos va a dar 0,00, un número muy pequeñito. La probabilidad de obtener que los dos primeros descendientes sean blancos y el tercero negro es de 9/64. Regla de la suma de las probabilidades. Se usa cuando los eventos son mutuamente excluyentes. Ocurre uno o ocurre el otro. Se debe primero hallar el producto de las probabilidades y luego sumar el producto de las probabilidades, cuando el resultado se puede obtener de diferentes maneras, ya que no se especifica un orden, puede ser primero el uno o puede ser primero el otro. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad que un descendiente sea blanco y el otro sea negro? Entonces, pues si el mayor es blanco serían 3/4, menor negro 1/4. Entonces estas dos probabilidades sería sumar 3/4 más 1/4 sería 3/16. Ahora, si el mayor es negro, sería 1/4 y el menor es blanco, sería 3/4. Las multiplicamos, nos da 3/16. Entonces ahora sumamos estos dos resultados. 3/16 más 3/16 serían 6/16. Al simplificar nos da 3/8. La respuesta a esta pregunta de cuál es la probabilidad que un descendiente sea blanco y otro sea negro, entonces la probabilidad es que es de 3/8. La probabilidad binomial. Entonces permite analizar datos numéricos de máximo hasta 2 fenotipos en n población de individuos. En este caso, por ejemplo, que existan solo 2 posibilidades, utilizaríamos esta expresión binomial. Para desarrollar un ejercicio como en un gallinero tenemos 30 gallinas, de las cuales 25 son blancas y 5 negras recesivas, ¿cómo será la siguiente generación? Entonces tenemos en cuenta estas fórmulas: P más Q igual a 1, P igual a 1 menos Q y la expresión binomial de P al cuadrado. P más Q al cuadrado. Entonces, primero que todo vamos a hallar Q, que sabemos que son las recesivas, porque esas, las blancas pueden ser heterocigotas o pueden ser homocigotas. Entonces, las recesivas sí sabemos que son homocigotas recesivas. Esto lo hallamos, Q al cuadrado sería 5 dividido en 30, nos daría este resultado. Para hallar Q sería la raíz cuadrada de ese resultado.
Para hallar P aplicamos esta fórmula 1 menos Q y P al cuadrado sería elevar ese valor al cuadrado. De esto pues ya sería colocar los valores de esta expresión, lo que nos daría multiplicado en porcentajes cada uno de estos valores que nos dan esas operaciones matemáticas. Entonces diríamos en que el 35,02 serán blancas puras homocigotas, el 48,31 mestizas blancas heterocigotas y el 16,67 negras homocigotas recesivas. Para la expresión, para la probabilidad binomial, pues es una herramienta muy básica y muy necesaria es el triángulo de Pascal, que estas son sus expresiones en cada una de la manera de aplicar cada una de las expresiones. Entonces un ejemplo como el si se cruzan perros negros heterocigotos entre sí, ¿cuál es la probabilidad de que 7 descendientes 3 sean negros y 4 blancos? Entonces aplicaríamos A más B a la 7 y utilizaríamos la parte donde aparece A a la 3, B a la 4, que esa es la pregunta, 3 negros, 4 blancos. Lo que nos daría, despejando, siempre sabemos que el negro es el dominante, entonces son 3/4 y el blanco es el recesivo. Eso nos daría 5,8% de que sea esa respuesta, esa probabilidad. Conclusiones, la probabilidad es importante, ya que es un método que nos permite determinar la posibilidad que ocurra un determinado evento, y esto es de gran utilidad en procesos de mejoramiento genético en zootecnia, ya que nos sirve de guía para escoger o descartar individuos de acuerdo a los intereses de estudio, teniendo en cuenta si el alelo portador del carácter es dominante o recesivo, y así haciendo los cálculos correspondientes se puede calcular en qué porcentaje se podría heredar en los descendientes. La bibliografía utilizada, muchísimas gracias.